El análisis de datos es uno de los procedimientos más relevantes que existe a la hora de manejar la información y lo que hasta el punto que hay quienes consideran que se trata de una ciencia independiente. Por nuestra parte, consideramos que es una metodología de trabajo aplicable a todas las ciencias, pero especialmente a la de la investigación. Un método cuyas características puede y debe variar en función de su objeto de estudio. Por lo tanto, este análisis puede tomar diversas formas. Es un proceso que utilizaremos para reducir los datos de investigación e interpretarlos con el fin de obtener información. En este proceso, una gran cantidad de datos son reducidos en pequeños fragmentos para encontrarles sentido. Para llegar a la etapa del análisis de datos, definimos el problema de la investigación, desarrollando un plan de muestreo, un diseño de estructura, métodos y herramientas, y por lo que se considera que este es un paso más fácil de realizar una investigación. ¿Cómo desarrollaremos este análisis de datos de la investigación? Al analizar los datos de investigación se presentan tres elementos, que son la organización de los datos, la reducción de los datos mediante la integración y la categorización, de modo que los patrones y los temas puedan identificarse y vincularse fácilmente. Tenemos la fase 1, que es la validación de datos. La validación de datos se hace para entender si la información recolectada está de acuerdo con los estándares preestablecidos o si una muestra de datos sesgada. La fase 2 es la edición de datos, que con mayor frecuencia una muestra grande de datos de investigación viene cargada de errores. Los encuestadores a veces rellenan algunos campos de forma incorrecta o a veces lo omiten accidentalmente. La edición de datos es un proceso en el que confiamos de que los datos proporcionados están libres de tales errores, y para ello se necesitan comprobaciones básicas y valores atípicos para evitar la edición bruta y prepararla para el análisis. Tenemos la fase 3, que es la codificación de datos. Esta es la fase más importante de la preparación de datos, pues se asocia con la agrupación y la asignación de valores a las respuestas de la encuesta. Supongamos que en la encuesta se completa con un tamaño de muestra de 1000. Entonces creamos un rango de edad para distinguir a los encuestadores en función a su edad. Por lo tanto, es más fácil analizar pequeños cubos de datos que tratar con una gran pila de datos o una gran cantidad de datos. ¿Para qué sirve el análisis de datos? Una vez definidas las bases esenciales de este procedimiento de análisis, conviene destacar sus ventajas. A modo de referencia, el análisis de datos se trata de obtener unas conclusiones acerca de una información. Los análisis de datos comprenden todas las operaciones que se llevan a cabo entre disposiciones de información. Los principales tipos del análisis de datos. Análisis cualitativo. Va a ser presentado en forma verbal. Cuando recogemos opiniones, creencias y actitudes, requiere una alta capacidad de interpretación. Puede ser recopilado mediante técnicas como las entrevistas o encuestas, pero también son importantes las observaciones y lecturas de fuentes. Análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo, por su parte, va a ser presentado en registros numéricos, por consiguiente, se ciñe a patrones tangibles. En comparaciones con el cualitativo, se basa en resultados exactos. Que estos sean medibles no significa, por otro lado, que no sean interpretables. Deben ser valorados, en consecuencia, en el marco de su contexto correspondiente. Mixto. Nuestra investigación tendrá un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo, el cual permitirá la recolección y el análisis de datos, así como su integración para posteriormente analizarla. Para sentar las bases del estudio, se presentó una revisión de literatura que permitió construir una perspectiva teórica de la rotación de personal. El enfoque mixto de investigación de acuerdo es un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que implica la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta. Es decir,
que permite integrar instrumentos de ambos enfoques para interpretar de manera global el comportamiento del tema de estudio. Para la definición del levantamiento de la información en esta investigación, se toma en cuenta que un procedimiento donde se recolectan y se miden los datos que se recibieron por medio de distintos métodos. Es esta una parte crucial porque si no fuera por este paso no se podría realizar en sí la investigación. Los métodos que se van a adoptar para la recolección de datos son observación cualitativa. Este es un proceso en el que el investigador visita el espacio donde se encuentra la población a investigar, tomando datos de manera subjetiva, en este caso, dando revisión del ambiente laboral que se maneja en la empresa. La encuesta está involucrada la obtención de datos directamente de la muestra de la población, permitiendo que por medio de esta los datos sean más precisos, haciéndole preguntas que se relacionen específicamente con la información a recolectar. Para el análisis de datos, teniendo en cuenta que el enfoque de la investigación es de manera mixta, cuantitativa y cualitativa, se debe realizar este análisis de distintas maneras, en las que están cualitativamente, donde un resumen de lo que puedo recolectar el investigador por medio de la observación realizada en las distintas áreas de la empresa. La cuantitativamente está dándose por medio de las encuestas que se le realicen a los trabajadores de la empresa descriptivamente, que ayudará a sintetizar la información obtenida desde los dos puntos de vista del levantamiento de información. Los beneficios de estos análisis. Por último, queremos resumir algunas de las ventajas relativas a aplicar estos procedimientos. En las ventajas tenemos mayor rapidez para tomar las decisiones, identificación de inconvenientes en el rendimiento, mejoría de las relaciones comerciales con los clientes, prevención de riesgos, adelantamientos competitivos y reducción de gastos. ¿Por qué es importante realizar análisis de datos en fenómenos de la vida laboral, de riesgos psicosociales y cómo proponer estrategias de intervención a través del análisis de datos? Es importante la realización de análisis de datos, porque de acuerdo al objetivo planteado por la investigación, se indaga frente a los cambios organizacionales y la influencia de este en su calidad de vida de los trabajadores en todos los aspectos. Esto nos permite exponer estrategias para el mejoramiento de la calidad de vida en general, la cual se puede estructurar según los resultados en preparación, planificación, divulgación, despliegue, instauración y mejoramiento constante de la calidad de vida y el cambio organizacional que esto conlleve. Nos ayuda a concluir si la calidad de vida requiere cambios en la forma de ver y hacer las labores, en la manera de llevarlas a cabo, en la manera de conducir la organización, en las variantes de participación de las personas, el contexto de las personas, entre otros. Esto conlleva la necesidad de promover acciones que impulsen al desarrollo local sostenible. ¿Qué información debo seleccionar para presentar en el informe? El análisis de resultados es la parte del informe en la que estableces las conclusiones del mismo. Debe ser claro y conciso, ya que el lector suele llegar cansado a esta parte del ensayo. Este análisis debe proponer cuestiones sobre el tema estudiado y plantear nuevas corrientes y perspectivas para futuras investigaciones. Empezar con las relaciones y generalizaciones que los propios resultados guardan con informe. Evidentemente los resultados salen del desarrollo del informe, por lo que deberás mostrar estas relaciones en el análisis de resultados. Señalar los aspectos no resueltos y no tratar de ocultarlos. Delimita lo que no cuadre. En algunos ensayos puede haber algún resultado que no encaje o cuadre con el desarrollo de la investigación. Debes señalarlo y dejar abierto el tema. Mostrar las relaciones de tus resultados con trabajos anteriormente publicados y también mostrar las nuevas conclusiones propias de tu ensayo. Explicar cuáles son las bases teóricas de la investigación y las posibles aplicaciones prácticas que pueda tener, de dónde salen tus conclusiones y para qué sirve. Formular detalladamente y de forma clara las conclusiones. Dar recomendaciones o sugerencias si es necesario para facilitar la comprensión del informe. Por último, resumir las pruebas que recogen esa información, así como las fuentes.
La elección de la metodología y de la técnica o técnicas a aplicar en un estudio de factores psicosociales dependerá sobre todo del problema concreto que se va a evaluar. Además, dependerá de los objetivos que se persigan, el objetivo al que se vaya a aplicar, las personas que realicen el estudio, entre otras cosas. Dado que no es posible realizar una estimación mecánica directa del riesgo psicosocial, es importante ser muy riguroso en el planteamiento teórico. El tener claramente definidos los objetivos que se pretenden ayudará a determinar cuáles son las técnicas más idóneas de cada situación. Con ello se conseguirá asegurar que se está midiendo lo que realmente se pretende medir. Una clasificación de estas herramientas existentes pueden ser las siguientes: métodos globales de evaluación de las condiciones de trabajo que incluyen los riesgos de carácter psicosocial, métodos que analizan de manera específica un factor o área relacionada con el ámbito psicosocial. Dentro de este grupo también se pueden incluir aquellas pruebas procedentes de la psicología que pueden ser aplicables para un conocimiento más profundo de una situación dada, cuestionarios de personalidad, pruebas de capacidades, atención, memoria u otras. Cuestionarios de salud percibida. Se trata de cuestionarios sobre estados generales de salud que tratan de obtener medidas representativas de conceptos tales como el estado psicológico y mental del paciente, las limitaciones en la actividad física debidas a la presencia de enfermedades, el grado de afectación en las relaciones sociales del paciente, dolor, bienestar corporal, entre otras. Esta fase de análisis debe permitir encontrar las causas de la existencia del problema o problemas, es decir, el origen de unas posibles malas condiciones psicosociales de trabajo. En la determinación de estas causas hay que tener en cuenta que un problema concreto puede tener diversos motivos y que hay que tratar de identificar las causas reales y no solo las aparentes. Si el análisis se queda en la identificación de la causa aparente, se puede descubrir que tras tomar medidas el problema de fondo persiste y que pese a estas mejoras los trabajadores tienen la sensación de que sus condiciones de trabajo no han cambiado realmente. Además de detectar las causas reales de los problemas, en esta fase se debe proceder a una valoración de los riesgos, de manera que se pueda concluir sobre la necesidad de evitarlos, controlarlos o reducirlos. Como en el resto de las fases de la evaluación, en esta etapa debe combinarse el enfoque cuantitativo con un enfoque cualitativo. Esta combinación garantizará una evaluación correcta del riesgo. Hay que resaltar también la importancia de que en la aplicación y fundamentalmente en el análisis de los resultados participen expertos en el tema. Varias de las herramientas ya mencionadas pueden ser aplicadas por personas sin un entrenamiento específico. La interpretación de estos datos sin necesidad del juicio experto. Saber qué significa una puntuación o un dato determinado en un contexto concreto y en relación con una persona o un grupo determinado suele requerir la participación del experto conjuntamente con la de las personas directamente implicadas. Los resultados del análisis y la valoración deben plasmarse en la redacción de un documento de evaluación que requiere, como las etapas anteriores, una atención minuciosa. Uno de los aspectos más importantes en la elaboración de este informe es presentar la información de la forma más clara posible, de tal manera que facilite la discusión entre todos los implicados de los resultados obtenidos y de las medidas que se han de adoptar.